la conferencia. Buenas Perfecto. noches a todos. Es el doctor Restituyo Aritmedes, el presidente de APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy muy complacido porque de nuevo tenemos nuestro invitado, el doctor Alan Michael Gómez, un joven médico que ya ha estado con nosotros anteriormente. Le agradecemos su participación en el día de hoy, en el 15 de mayo del año 2024, con un tema que tiene que ver con lo que es, ¿verdad? Medio ambiente, la contaminación, los efectos, de cómo cuidarse, y es los interruptores hormonales, pues, sobre todo con el uso de la sustancia bifenol A. Vamos a entender un poquito más de eso y vamos a ver cómo cuidarnos, cómo protegernos, la salud y el planeta. Algunas informaciones rápidas que algunos conocen, otros ya son nuevos que no conocen esta historia, que comenzó hace 35 años. Se fundó esta asociación con el doctor Eliezer Guzmán, la doctora Frances Robles, el doctor Bautista y otros profesionales también en el área del Bronx, New York, comenzaron esta asociación. Y estos son los directivos actuales que nos ayudan, y también nos ayuda un grupo de profesionales en TVASI, trayendo invitados como el doctor Ruiz, la doctora Kenia, la doctora Silveria Alcántara, Evelyn. Aquí están incluyendo la doctora Hermosén, que nos ayudan trayendo invitados, como el caso del doctor Alan Gómez, que es un invitado, lo conocimos a través de la doctora Hermosén. El que no está suscrito al canal, que se llama TVA, que lo puede hacer, lo invitamos y le agradecemos si está suscrito, porque ya estamos en 3160, dice la página en el día de hoy, y, y ya más de 1300 videos, 1400 creo que ya estamos. Te veas y tu voz, que es un espacio para conexión, para crecimiento, la medicina, la psicología y las conexiones con ustedes. Así que los invitamos a participar y agradecemos que están siempre en contacto con nosotros. Estos son los videos y algunas informaciones generales que vamos a, bien rápido, que vamos a hacer. La membresía, siempre recordamos, el que le interese ser parte de esta historia o ser miembro de esta institución, solamente necesita su copia de título, el pago de $100, una foto digital. Puede ser bioanalista, puede ser psicólogo, también puede ser dentista, porque aceptamos dentistas en la asociación. No hay conflicto de intereses. Esta conferencia se publica en YouTube y siempre le pedimos permiso a nuestro conferencista para publicarla. ¿Y cómo ayudamos a los profesionales recién llegados que están aprendiendo el idioma o necesitan más tiempo para aprender el idioma o no han aprobado sus exámenes de la licencia? Es haciendo cursos cortos que son certificaciones básicas como asistente médico, asistente dental, terapia física. Este programa ya tiene más de 15 años en la asociación y ayuda a obtener empleo rápido, de una manera rápida. Puede estar en WhatsApp. En WhatsApp usted puede suscribirse y recibir notificaciones. Bueno, los próximos eventos que tenemos, la Gran Feria de la Salud del domingo 21 de julio, en la escuela que lleva el nombre del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte y José Martí, en Elizabeth, José Martín Elizabeth. Eso va a ser en julio 21. Están invitados a suscribirse para ofrecer servicios, ya sea de psicología, de masaje, de examen de la próstata, o también para glucosa, colesterol, conferencias. Ahí hacemos de todo ese día en ayudar a la comunidad, incluyendo exámenes dentales. Gracias también, ya lo mencionamos la semana pasada, que nos apoyaron en el Congreso Médico que se fue celebrado el domingo 5 de mayo. Gracias a todos ustedes. Quiero dar paso a la doctora Kenia Félix para que haga una introducción de nuestro invitado en el día de hoy. Doctora Félix. Muchas gracias, doctor Restituyo. Buenas noches a todo el público de GATSI. En el día de hoy me complace poder presentar a un invitado frecuente, al cual estimamos mucho. Él es el doctor Alan Michel Gómez, quien es médico dominicano, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, República Dominicana, con un posgrado en genética médica por ADI Valencia en España y una especialización en análisis de datos por la Universidad Duke, North Carolina. El doctor Alan Gómez ha sido conferencista nuestro, el cual nos habló hace un tiempo ya del origen de la vida desde la teoría del caldo primigenio, un tema sumamente interesante
igual que el tema de hoy. Así es que el tema de hoy es un tema bastante importante que deberíamos prestarle mucha atención porque está causando un impacto bastante negativo en la salud y se está estudiando muy a fondo. Y es el impacto del bifenol A en la salud humana. En cuanto a una pequeña descripción, antes de que inicie nuestro conferencista, algunas investigaciones han demostrado que el bifenol A, que es un componente que se encuentra o se puede filtrar en algunos alimentos o bebidas de los envases que se fabrican con bifenol, y esta exposición a este componente es una preocupación que tiene bastante interés debido a los posibles efectos sobre la salud del cerebro y de la próstata de los fetos, de algunos bebés, y está involucrado en muchísimos otros temas de salud. Así es que damos paso al conferencista para que nos nutra con este interesante tema. El espacio es todo suyo, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Déjenme compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, cómo puede no. compartir. Perfecto. Ok, aquí empezamos. Miren, señores, se ve bien todo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se oye. Perfecto. Miren, vamos a empezar con esta conversación, que yo así lo veo, eh, con ustedes, que me parece, como ya dijeron, sumamente importante e incluso da un poco de miedo, ¿verdad? Hasta a mí me dio un poquito de miedo con algunas informaciones que vamos a ofrecerles hoy. Es un tema un tanto controversial y también no está del todo definido, por lo cual también les pido un poco de paciencia. Si ven algunas informaciones que parecen ser contradictorias, pero no lo son, vamos a tratar de desentrañar todo. Entonces aquí empezamos. Bisfenol A. ¿Qué es el bisfenol A? Bueno, es una molécula bastante simple que se abrevia como BPA, bisfenol. Simplemente lo que contiene es dos grupos fenoles. Los que saben, todavía recuerdan algo de química, saben lo que es eso, un fenol, es una molécula de benceno con grupo OH, unidos aquí por una pequeña molécula intermedia. Bueno, esa es la estructura química de esa sustancia, ¿ok? Y al parecer es demasiado simple para causar tanto daño, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora lo que sucede. Según la Clínica Mayo, que es una autoridad de referencia de información de salud de primera instancia, de primera mano, para el público general, dice lo siguiente, bueno, que es una sustancia que se usa para fabricar ciertos plásticos, o mejor dicho, que está incluida en ciertos plásticos, ¿verdad? Se encuentra en plástico de policarbonato, resinas, qué sé yo qué, muchas otras cosas. Bueno, estos recipientes, como dicen, regularmente se usan para almacenar bebidas, alimentos, como por ejemplo botellas de agua. Vamos a señalar ese primer detalle. Eh, Otra cosa que señala la Clínica Mayo en su artículo sobre el bifenol es que esta sustancia puede filtrarse a los alimentos y bebidas de esos envases, ¿verdad? Y se sabe que hay una preocupación mundial, ¿verdad?, por su posible efecto sobre el cerebro, la próstata, los bebés, los niños, etc. También ha sido vinculada con la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cánceres, etc. Entonces, de esos temas vamos a hablar ahora un poquito con más detalle. Pero ¿qué sucede? Aquí nos empezamos a encontrar con unas cuantas cosas que parecen ser contradictorias o un tanto preocupantes, porque en el mismo artículo de prensa de aquí, de la Clínica Mayo, dice que según la FDA, el bifenol es seguro en los niveles bajos que se encuentran en algunos alimentos. Ya ustedes pueden ver. Ustedes pueden ver. Ahí le pongo la referencia. Eso es como que parece un poquito extraño. Entonces, aún así, ellos recomiendan que usted debe hacer ciertas cosas para evitar contaminarse, porque es un contaminante ambiental con esta sustancia. Lo primero que dice es que usted tiene que verificar los plásticos de todos los envases y ver una partecita que casi nadie ve, que es el código de reciclaje. Si tiene el número 3 o el 7, dice, puede contener bisfenol. O sea, puede. Ni siquiera está tan claro. Los fabricantes ni siquiera son tan serios que lo ponen explícitamente. Sí, tiene bisfenol. No, lo dejan así. Bueno, otra cosa que usted puede hacer es evitar, por ejemplo, poner
botellas de plástico, la que usted está utilizando, por ejemplo, para tomar agua, lo que fuere, al calor, al microondas, etcétera. También le pide que usted use, por ejemplo, alternativas, por ejemplo, de vidrio, de porcelana o de acero inoxidable, los envases, etcétera. Bueno, esas son sus recomendaciones a la clínica Mayo, ¿ok? Por algo recomiendan esto, ¿verdad? Si no hubiera nada, no recomendarán esto. Bueno, entonces lo que hicimos fue inicialmente una revisión de la literatura y empezamos con lo más básico, los libros. El libro de farmacología básica y clínica que utilizamos en la facultad es cariñosamente llamado Caxun, la 13ª edición. En el apartado de toxicología, ¿verdad? En la página 984, habla de las sustancias que producen alteraciones endócrinas. ¿Ok? Ok, y aquí lo que tenemos que resaltar es lo siguiente, ya lo que sabíamos, que estos compuestos, ¿qué es lo que hacen? Que bueno, que hacer una molécula que se parece tanto a una hormona, entonces simulan el efecto hormonal en el organismo y pueden influir, ¿ok? Pueden influir en el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Que se han observado, ya, y esto es algo determinado, eh, que ocurre, claro, modificación hormonal en ciertos animales como reptiles, invertebrados marinos. Eso ya está, en animales está completamente evidenciado. Sin embargo, en humanos no. Dice, no, todavía no se ha determinado la relación causal, ¿ok? En seres humanos, porque obviamente los estudios en seres humanos son costosos y también tienen un tema ético que hay que solventar, lo cual no se lleva a cabo cuando usted hace experimentación con animales. Eso es lo que hay que puntualizar, lo que hay que explicar, que no explica aquí detalladamente el libro. Eh, y sigue diciendo, hay indicaciones de incremento de cáncer mamario y otros cánceres reproductivos en estos pacientes, en pacientes que se han analizado. Se han llevado una serie de estudios clínicos controlados y esto. Y bueno, dicen, bueno, hemos encontrado cierta indicación, ¿verdad? Entonces dice al final, para incrementar, la prudencia indica que debe reducirse la exposición a estos químicos. Bien. Ok, lo primero que debemos hacer es, por ejemplo, verificar los envases, por ejemplo, de biberones y cualquier otro utensilio de plástico que pongamos a nuestros niños, que diga, lo ideal que diga esto, BPA free, ¿verdad? Que no tenga ftalatos, ni bisfenol, ni otros plásticos tóxicos. Que tenga esa etiqueta, más o menos da un poco más de tranquilidad, aunque no necesariamente, pero vamos. Eh, Otros códigos, que esto es lo que estábamos hablando anteriormente, es así como se presentan. Ese es el símbolo, la simbología. El código de reciclaje y dentro una numeración. Esa numeración, si contiene el número 3 y 7, sabemos que puede contener o directamente ya contiene bisfenol. El número 6 contiene poliestireno. Bueno, también hay una recomendación de que debemos evitar el poliestireno, pero por otros temas. Entonces vamos enfocando en el número 3 y el 7, más en el 7, que ya es casi obligatorio que tiene que tener bisfenol, ese tipo de plástico. Entonces hacemos una revisión también aparte de lo que dice la enciclopedia libre Wikipedia y nos encontramos que dice asombrosamente que el código 3 no contiene bisfenol, pero que el código 7 puede contener bisfenol A. Bien, ¿ok? Ya sabemos que según Clínica Mayo, 3 y 7, ¿verdad? Y según las demás fuentes. Y también el 6, el número 6. Bueno, entonces, para no quedarme en teoría, solamente me fui eh, a ciertos supermercados y vi algunos productos. Me pareció preocupante de que sí aparecen algunos que tienen la codificación 7, exactamente 7, 7, incluso números mucho más elevados, como 41. Bueno, eso ya sabremos en otro momento qué significaría, pero el hecho que diga 7 es preocupante, aunque sea un, una sustancia que uno se pone en la piel, o sea, porque luego vamos a ver que existen varias vías para ingresar esa sustancia en nuestro organismo. Existe la vía oral, la sublingual, o sea, la que más afecta, pero también la dérmica, ¿ok? Porque estos son compuestos que a bajísimas dosis, a baja dosis, muy baja dosis, nanométrica, nanomolares, es que producen el efecto tóxico. Entonces seguimos revisando y vimos, para más preocupación, champús
y tema de esto que usan las mujeres, cosméticos, ¿verdad? Para hacer tratamientos, que también tienen sus plásticos. El plástico del envase, ya se sabe, el código 7, bifenol. ¿Ok? Una preocupación también que existe es que si los botellones de agua tienen estos plásticos, estos compuestos. Yo hice mi revisión aquí en mi casa y encontré que no, tiene el código 1. Por lo menos por esa parte nos podemos librar. Bueno, aquí empezamos con la teoría ya a explicar qué es lo que sucede, qué es la disrupción endocrina y por qué es una preocupación. Porque inicialmente tenemos que ver esta gráfica que he puesto yo aquí arriba a modo de recordatorio, que estudiamos medicina y carreras afines. Esto es lo que nos enseñaban a nosotros, lo que significaba la gráfica dosis-respuesta. A mayor dosis, mayor respuesta, tanto del efecto terapéutico como el nocivo o toxicológico, ¿verdad? Esa es la teoría básica de la toxicología. Eso es lo que nos había enseñado. Bueno, eso se modificó un poquito en estos últimos 20 años, cuando descubrimos los disruptores endocrinos. Lamentablemente la medicina no es tan simple. Cada día va avanzando y va descubriendo cosas que son un poquito preocupantes en algunos casos. Y esta es una de esas cosas preocupantes, que por eso hay que actualizarse y estar constantemente. ¿Qué dice esa teoría? Que estas sustancias a muy, muy bajas dosis pueden simular efectos hormonales. ¿Ok? Porque precisamente las hormonas endógenas de nosotros actúan a esos niveles. ¿Ok? Entonces el organismo no puede entender de qué molécula se trata. Y como es una molécula que no es exactamente una hormona, sino algo parecido, un simulador, entonces tiende a hacer un efecto más duradero y deleterio, eh, porque se adhiere más fuertemente a los receptores. Esa es una teoría. Entonces, seguir revisando ciertas fuentes ya de divulgación al público, como por ejemplo NRDC, Natural Resources Defense Council. Me pareció interesante lo que aporta a esta revisión que hice. Bueno, además de todo lo que sabemos, que en los años 30 fue que se descubrió, que en los años 50 fue cuando comenzó a darse esto, el boom de la fabricación desde los años 50, anoten esa fecha, 50. Pero al final dice lo siguiente, al final de esos párrafos, dice, según los CDC, Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, hasta el 93% de la población estadounidense tiene niveles detectables de bisfenol A en su cuerpo. ¿Ok? Eso es muy preocupante, creo yo. Detectables. Entonces, lo que hablamos ahorita, esta molécula se parece mucho al estrógeno. De hecho, fue por eso que se inventó. La idea era crear un estrógeno artificial y barato. Bueno, desarrollaron esto y como podemos ver, tiene grupos funcionales muy similares, aquí lo he resaltado, fenoles simétricos a ambos lados, bueno, se parece muchísimo, tanto así que el organismo no puede detectar la diferencia, nuestro organismo. Entonces, la teoría por la cual se ha explicado, según este artículo de revisión que he puesto yo aquí, que se llama An Insight into Bisphenol Food Exposure and its Adverse Effects on Health, a review, o sea, una revisión sistémica, publicado en Frontier Nutrition 03, noviembre 22, 2022, explica que este es el mecanismo sugerido por el cual esta sustancia provoca cáncer directamente. Ellos explican que el bifenol se adhiere a los receptores estrogénicos fácilmente, entonces esto crea una señal que lo que hace es que interfiere en la metilación y la expresión génica del ADN del núcleo, y bueno, esto produce alteración genética de la expresión, y entonces hace proliferación celular, y esto es degenerar, podría degenerar en una metaplasia y esto y aquello, y ya neoplasia, bueno, cáncer. Entonces, ese es el mecanismo propuesto. Entonces, para ir concluyendo, porque no vamos a abundar demasiado en lo que se sabe ya del mundo general, que provoca daño en el sistema hormonal, ¿ok? Provoca disminución de los índices de fertilidad. Algunos otros estudios dicen que también puede involucrarse en la etiología de la diabetes y la obesidad, el asma, el cáncer de mama y próstata. Vamos a hacer hincapié en todos los temas que he señalado, porque
es donde la información estadística nos arroja un poco de luz. En el tema hormonal, fertilidad y el cáncer, ya para terminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el enfoque estadístico. En el mundo real, lo que vemos, los datos. Y vamos a ver si es verdad que los datos ya gritan por sí solos y qué es lo que pasa con las autoridades que no toman la decisión para prohibir mundialmente este plástico o esta elaboración de plásticos. Sucede que se ha evidenciado, esto ya más que notable, que la fertilidad humana, en base al recuento, por ejemplo, de espermatozoides en hombres, ha disminuido desde 101 millones a 49, menos de la mitad, por mililitro de semen. Esto es una de las últimas investigaciones en ese respecto que se ha hecho. Bueno, aquí le pongo la referencia. Esta imagen es de Statista, una fuente también bastante confiable de estadísticas. Entonces, he revisado, ya para ir finalizando, lo que ha sucedido con la tasa de fecundidad a nivel mundial, porque se ha dicho, sí, bueno, ha decrecido la tasa de fecundidad y esto y aquello, pero ¿desde cuándo? Eso es lo importante. ¿Y en qué países? ¿Okay? Porque no es lo mismo un país desarrollado que un país en vía de desarrollo, un país directamente ya de muy bajo ingreso. ¿Ok? Aquí, aquí vemos un patrón bien claro, y es que en los países que tienen de mediano a alto ingreso, el retroceso de la tasa de fecundidad fue más prematura. Desde los años 60 comenzó el retroceso y más allá, ¿verdad? Aquí hablamos que, curiosamente, el bisfenol A comenzó su explosión industrial en los años 50, ¿se recuerdan? Entonces aquí vemos esto, que en los países desarrollados vemos que primero ocurre ese decrecimiento notable, pero en los países que no, lo que ocurría era lo contrario. No había de crecimiento de la tasa de fecundidad, no, no aumento, hasta los años aproximadamente 80, 1980. Y aquí fue donde empezó. Lo que claramente indica que hay algo en el ambiente que está involucrado aquí. No es algo que viene de la nada. ¿Ok? Porque es bien sabido de que en los países industrializados es donde más se consume plásticos. Y los otros países no tan desarrollados, esto llega un poco después. Pero bueno, ahí vemos la gráfica, me parece interesante, me parece que arroja algo. Otra gráfica ya es en cuanto al cáncer, la mortalidad por cáncer. Tenemos esta gráfica en Our World in Data que arroja algo bien curioso. Dice, bueno, según ellos, claro está. Dice, esta línea naranja es la cantidad de cáncer que mueren al año en el mundo, ¿verdad? Número ya así, ya directo. Eso no es tan importante. Lo importante es el rate o la tasa. Esta de aquí, la tasa cruda, la verde, la que dice, bueno, por 10.000 habitantes mueren tanto. Eso ha ido incrementando notoriamente. Pero aún más específica es la tasa estandarizada por edad, que esa es la que nos dice a nosotros que, bueno, es que los viejitos se esperaría que mueran por cáncer. Por eso hay que ponderar esto. Entonces hacen ese pequeño cálculo, ese pequeño juego de magia, y le dicen, mira, no, lo que está es reduciéndose el cáncer en el mundo. No, no, todo está bien, no pasa nada. Entonces seguimos revisando y vimos por países y notamos que eso no pasa en República Dominicana. En República Dominicana, la tasa de mortalidad por cáncer estandarizada, mírenlo, está aumentando. Lo que sucede es que cuando usted toma todos los países desarrollados, donde existen ya muy buenos sistemas de salud, obviamente se puede atajar un poco la mortalidad por cáncer. Pero cuando usted revisa país por país, se da cuenta que la historia no es la misma para todos los países. Entonces, lo que hice fue ir un poco más allá, investigué ya en el International Agency of Research of Cancer, y vi la data ya un poquito más precisa. Nos encontramos con esto, que efectivamente, incluso en los países desarrollados, la incidencia por 100.000 habitantes, tanto en hombres como mujeres, para todos los cánceres, excepto algunos cánceres de piel, para países como, por ejemplo, España, Noruega, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, hasta Ecuador, muestra una clara tendencia al alza. O sea, que esto no es un tema de que todo está bien. Algo está pasando. No estoy diciendo que simplemente sea por el bisfenol, pero si esa sustancia ya se sabe que provoca este tipo de, de cosas en el ser humano,
Entonces, hay que ver qué se puede hacer. Entonces, para finalizar, termino con la frase que dice lo siguiente, de Paracelso, un médico que es considerado el padre de la toxicología, que dice lo siguiente: nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Sí, tuviste razón. Lo que pasa es que ahora sabemos que sí, la dosis muy baja también puede ser tóxica en algunas sustancias. Entonces, esto era todo por ahora. Entonces, estoy aquí a su disposición. Muy bien, doctor Alan Gómez. Muchas gracias por su presentación. Vamos a alguien si tiene alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono. Pueden abrir su micrófono. Doctor Gómez, en medidas para prevenir, yo sé que usted mencionó la prohibición, pero debe haber también recomendaciones específicas para cuando uno sale a la calle o está en la casa consumiendo algún producto de esto. Ah, sí, sí. Por ejemplo, no hay muchas cosas que se pueda hacer porque uno no sabe dónde conservan, por ejemplo, los jugos o refrescos y esto. Eh, hay muy pocas cosas que uno puede hacer. Incluso hay otro tema que no mencioné, que es de los pescados, por ejemplo. Sí, ¿Qué podemos hacer para evitar consumir un pescado ya contaminado con plásticos? claro. Entonces, es muy cuesta arriba. E incluso hay un Ujú. estudio también muy curioso que dice que se sabe que consumimos aproximadamente una tarjeta de crédito a la semana Sí, de tantos plásticos que hay contaminado en sí. alimentos. Entonces, es muy difícil. No podemos hacer casi nada. Casi nada. Si usted va a comer en la calle o en cualquier otro sitio, bueno, no podemos hacer nada porque no sabemos en qué recipiente se envasó. Eh, es muy difícil. Ujú, sí. Doctor, Bien. alguien pregunta qué tanto contenido de este componente hay en las botellitas de agua que casi todo el mundo consume. Sí, sí. Precisamente yo no pude encontrar, porque eso es otro tema, no pude encontrar el código de reciclaje en las botellitas de agua porque muchas no lo tienen, sino que todas las que revisen no lo tienen. Pero lo que sí es preocupante es que no importa la cantidad, incluso una cantidad que es no detectable por un laboratorio, como puede ser ya deleteria para nosotros, porque estamos hablando de, de concentraciones nano y microosmolares, son muy bajas. Mientras más baja la concentración, es más probable que provoque ese efecto. Incluso en concentraciones altas, en concentraciones altas, esta sustancia no provoca el efecto de la disrupción hormonal. Eso es lo bastante curioso de este tema. Entonces, mientras más bajita sea la concentración, es donde puede provocar, y eso es lo sumamente eh, temerario de este tema. Entonces, eso yo hasta donde esté no se ha medido en los recipientes, porque ha habido un revuelo mundial, claro. Todo el mundo dice, yo no fabrico con bifenol, por ejemplo, todos los fabricantes. Sí, El tema sí. es la industria, ¿ok? O sea, no tiene acceso a ese tipo de información, más que alguna gente que ha intentado hacer mediciones. Y bueno, eh, ¿qué le digo? Lo que sí se han hecho es estudios, claro, también en animales, como le dije, y le ponen concentraciones bajísimas de bisfenol y se ha encontrado que en orina luego han detectado bisfenol, cosas así. Valores altos, muy altos. Ok. ¿Alguien más Saludos, tiene algún saludos, comentario? gracias. Ah, doctor Gracias, Ruiz, doctor. ¿Cómo está bienvenido. todo? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Siguiendo la Bien, pregunta bien. anterior, entonces por eso quizás la FDA dice que no hace daño, porque a lo mejor la producción que encuentra no es tan bajita y, 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 y raramente, mientras más bajita como tú dices, es más peligrosa. Entonces a lo mejor la cantidad que se usa tal vez es más alta que la muy bajita, y por eso la FDA dice que no tiene problema, que se puede usar, que no afecta nada. Porque si es raro, ¿eh? Que mientras más bajita, más problema. Es algo como que contradictorio. ¿Qué tú crees, Alan? Sí, Es sí, rarísimo eso. doctora Kenia, doctor Ruiz, sí, te han dado en la diana. Ese es el tema. Es que los estándares que tienen de medición de este tipo de sustancias no llegan a esa concentración. Eso es lo que sucede. Y como tienen estándares ya bien establecidos, no, esto es lo que es tóxico y esto es lo que no es tóxico. Y además que los estudios que ya se han hecho
en animales, aunque muestran que sí hay una disrupción endocrina, en humanos todavía no. Que eso es lo más curioso. Pero entonces, ¿cómo se explica la reducción de la fertilidad en el ser humano de los años 30, 50? ¿Cómo se explica el incremento de cánceres? Y de hecho, específicamente de cáncer de ovario, de cáncer, no solamente se explica BPH. Entonces, eso es lo que pasa, queda todavía una pregunta abierta a nivel científico, todavía está en investigación, porque son muy caros esos estudios, muy difíciles de realizar en seres humanos, los han realizado incluso en mamíferos, en conejos, Sí, ratones. ciertamente, inclusive el cáncer ni hablar, se ha disparado que el otro día estuvimos leyendo que decían que era posiblemente hasta se disparó por la vacuna de COVID, que era una explosión. Pero fuera de eso, tiempo viene encaminando con el cáncer y no hay manera de cómo encontrar por qué podría ser esa una parte. Pero la infertilidad, principalmente en hombres, oye, es muy alta. Yo estoy relleno de compañeros, amigos y muchachos que tienen problemas con la fertilidad, muchachos jóvenes, y tú dices, ¿pero por qué? Pues podría ser esa también, esa razón. Claro, claro, y no solamente el bisfenol, hay otros disruptores hormonales, y le digo, hubo un revuelo grandísimo y por eso muchos de los biberones y chupetes dicen esa etiqueta, es libre de bisfenol. Ustedes se han lavado la mano, no, aquí no hay bisfenol. Usted lo ve casi en cualquier producto para infantes, dice, no, libre de bisfenol, claro, ahora, ahora lo dicen, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenemos nosotros ya intoxicando a nuestros hijos? Desde los años 80, y Sí, ahora también. tenemos esas pequeñas advertencias en estos últimos 10 años. Sí. Es, Doctor Alan, el uso del tinaco en la República Dominicana, que es muy frecuente en las casas, contiene eh, ese, porque veo que es como una fibra plástica que se fabrica. Ay, ay, ay. Yo supongo que sí, yo no lo he revisado ese tipo de plástico, porque de hecho, le digo, muchos de los plásticos dominicanos que aquí se fabrican directamente, no le ponen ese tipo de advertencia, ese tipo de numeración, para nada. O sea, yo he No hay revisado, no, control, no hay no, no, control para eso. No hay no, no, control. y estos plásticos de tinaco lo hacen aquí directamente. Y quién sabe de dónde, si No, es de la India o de dónde. Entonces, todo lo que sea policarbonato, ¿se ve? Todo lo que sea sí, policarbonato contiene bisfenol A. contiene, exactamente. sí, todos esos plásticos de tinaco están hechos de policarbonato, realmente. No, Tienen que tener un cierto grado para tener resistencia. Sí, sí, inclusive hasta los vidrios de los lentes están hechos en policarbonato. no, Eh, sí, sí. eh, Y eso como lo lo es. dije, la ¿Tú vía sabes? dérmica también, ¿Perdón? Sí. que también existe la vía dérmica, o sea, por Sí, contacto. sí, Ah, sí, por lo absorción. pusiste inclusive hasta con los desodorantes, una locura. Además, nadie buscaba eso. Créeme que yo hoy, a los 61 años, no sabía que esos numeritos servían para algo. No Sí, tenía, ¿eh? Lo sé ahora, sí, créemelo, no es mentira. A lo mejor, sí, sí. dime tú, ¿quién anda buscando esos numeritos? De ahora No, para adelante voy a ser obsesionado con eso. Sí, lo recomiendo a sí, todo el mundo y que sí, hagan un esfuerzo por concientizar a las personas de que vean esos numeritos, por lo menos que lo denuncien y que digan, esta marca, ¿por qué esta marca tan famosa todavía sigue utilizando esta numeración que contiene bifenol? Y le estoy diciendo en marcas internacionales, yo he detectado y le puse ahí la fotografía, claro, no le puse los nombres para no crear un problema, pero le digo. sí, cómo no. ¿Alguien más, Kenia? ¿Algún otro comentario en el chat o pregunta, duda o aporte? No, 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 muchas gracias. Agradecerle al expositor de hoy por tan excelente tema y no, que realmente hay muchas cosas que no llegamos a ninguna conclusión, como por ejemplo la cantidad que puede haber en una botella de agua, eso estaba yo comentando aquí, y realmente Sí, son cosas que hay que prestarle atención porque tratar de utilizar la menor cantidad de conservantes que podamos, porque de verdad que está peligroso el tema. Así que muchísimas gracias claro. por instruirnos y que pasen todos muy buenas noches. Sí. Buenas Agra- noches. Gracias a Alan de Gracias, nuevo doctor. y esperamos tener otra conferencia con otro tópico ahí de interés. Le deseamos buena suerte el domingo en las elecciones dominicanas que entran en una nueva fase histórica, ¿verdad? Nuevos miembros que van a ser elegidos para la presidencia, el Senado y también la Cámara de Diputados. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches Buenas a todos. noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.